Pues buenas tardes a todos, hermanos. Buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra sesión de esta ya noche sobre las pláticas de pastoral familiar ante la gran y nutrida presencia de esta noche aquí. De todos modos vamos a continuar con la reflexión, meditación del escrito de San Juan Pablo II llamado Familiaris Consortio, que estamos viendo todo lo que habla sobre la familia. Entonces vamos a disponernos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, la luz de tu Espíritu Santo para que abra nuestro corazón, nuestra inteligencia, y podamos comprender cuál es tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, en la última sesión habíamos estado meditando la función, papel, tarea de la mujer, y en los números del 23 al 24 San Juan Pablo II desarrolla algunas de las problemáticas de la mujer, que habla más en cuestión de la sociedad, donde se habla de ese derecho que tiene la mujer a, pues también la vida pública, ¿verdad? Los ambientes de la vida pública, incluso a nivel político. Pero recordemos que estamos hablando de hace cuánto, ¿qué? 41 años más o menos. Sí, ya. Y ya San Juan Pablo II hablaba de estas situaciones. Y que en esta época, pues vemos, sí, cada vez más la participación de la mujer en más esferas de la vida pública. San Juan Pablo II decía que se le debe de permitir a la mujer, como pues, hemos dicho, que el hombre y la mujer son iguales en respeto y en dignidad. Sí, tienen algunos sus roles o funciones más como específicas, pero lo malo es de que se había dado como cultura, pero no me refiero a cultura al desarrollo de las bellas artes, no. La cultura es cómo vive un pueblo, una sociedad. Entonces nuestra cultura mexicana, pues que predomina, y tristemente todavía en esta época predomina mucho el machismo. ¿En razón de qué? Pues de que todavía a la mujer no se le da su lugar. Y ya no digamos en la sociedad, e incluso en la iglesia también, sino en la propia familia. ¿De dónde surgen los feminicidios? ¿De dónde surgen las violaciones? ¿De dónde surgen las agresiones? Tanto verbales como físicas. Porque sigue habiendo esos problemas. Y es porque en la cultura mexicana muy machista, que el hombre, en lugar de ser un esposo amoroso, cariñoso, nada más quiere tener la función de jefe, cabeza, como decían en la antigüedad, que él es el que tiene la última palabra, que luego hacían pues, broma de eso. Y si hoy le hicieran memes de que decía que el hombre dice, pues es el que tiene la última palabra en la casa, ¿verdad? ¿Y cuál era? Lo que tú digas, vieja, ¿no? Pero lo malo es de que nada más era como broma, porque muchos hoy en día quieren o hacen que en lugar de ser esos esposos así como dije, pues nada más hacen como tiranos. En lugar de ser padres comprensivos, cariñosos, luego nada más parece que son mantenedores, nada más, o proveedores, pero nada de verdadera acompañar a la mujer en la crianza de los hijos. Tristemente, hoy todavía le dejan ese papel a la mujer. Y luego si le agregamos que a la mujer sale a trabajar y regresa al hogar, ¿a qué? A las labores del hogar. Y el señor sale a trabajar
ya que regresa al hogar. Hacer labores del hogar no tan fácilmente. O a lo mejor nada más a las labores propias del hombre, que si la jardinería, o el escarbar, o la plomería, o la electricidad, y según. Porque hay roles, ¿verdad? Hay papeles que según se hacen o se practican. No pasaría ningún problema si eso conllevara la armonía, el complemento, lo que habíamos hablado ya de los otros temas, de que el hombre y la mujer son complementos el uno del otro y el uno para el otro, pero se exageran muchas cosas, se hacen los excesos, y en lugar de ser padres, de ser esposos como debe de ser. Y por eso se va educando de esa manera, tanto de manera explícita como también de una manera no tan explícita, sino implícitamente, de que el hombre es el que, y él las puede todas y las sabe todas, y el que decide todo. Y la mujer sobre todo desde las niñas, como que las van enseñando y acostumbrando a que así es. Ciertamente por eso luego vienen las rebeldías. Y qué bueno que haya rebeldías para que se quiten esas malas prácticas. Pero lo malo es que también luego en las rebeldías hay los excesos. Y en lugar de promover el sano ambiente, pues nada más viene la que hacen algunas mujeres en las manifestaciones. Exigen sus derechos, pero ¿haciendo qué? Desmanes, agrediendo. Ya ven que luego hasta amenazan. No queremos a ningún hombre de fotógrafos periodistas. O sea, es una confrontación, ¿no? Y no. Por eso tenemos que valorar más la función de la mujer, tanto en el seno del hogar, sí, porque también lo dijimos. Parece que hoy en día es un crimen ser madre. O piensan, primero mi desarrollo profesional y después será el de madre. La maternidad. ¿Cuántas van posponiendo esa? Y Dios las preparó para eso. No es el hombre el que trae al niño adentro y dirán a unas mujeres, ojalá para que vea lo que se siente. No. Hasta su cuerpo y su organismo están preparados para eso. Pero ¿cuántos lo rechazan? Por eso tenemos que darnos una idea mejor de esa función de la mujer. Y más, como vimos la última vez, el último número, el número 24, ¿cuántas ofensas contra ellas? Desde el hogar mismo, a su dignidad. Y claro, también vimos, de ellas mismas hacia ellas mismas. Cuando no, como decían, no se dan a respetar. Pero también cuántas veces no las respetamos, nosotros como hombres, no las respetamos. Y lo que vimos el problema, cuando empezamos a ver a las otras personas como objetos, como cosa, pues es fácil transgredir esos respetos, esa dignidad, los derechos que tienen también las mujeres, desde las niñas hasta las más grandes, ¿no? Por eso tenemos que valorar más esto, para que no se sigan dando esas injusticias, sobre todo contra la mujer. Pero les dejé una tarea, ¿verdad? Sí, les dejé una tarea, ¿verdad? Porque ahora pasamos a otro sector de nuestra población, que también hay muchos problemas. Pero antes de eso quiero culminar en esto. Luego dicen que la iglesia discrimina a la mujer. ¿Por qué? Porque no pueden ser sacerdotes. Que ahí hay un machismo. No. Es más, creo que la iglesia es la que le ha dado más lugar a la mujer. Y les voy a decir por qué. Ciertamente en la antigüedad era
impensable que lo que está atrás de mí se llama presbiterio, donde está el altar, el ambón y todo lo demás, ¿no? En conjunto se llama presbiterio. En la antigüedad decían, uy, ¿cuándo iba a poder subir una mujer a esa parte? Como prohibidísimo. Por eso había los sacristanes. E incluso en los grupos, el hombre era la cabeza. Salvo que fuera una sociedad de puras mujeres, entonces ahí sí. Y parecía que la iglesia no. Pero recordemos que desde mediados de los años 60, cuando se llevó a cabo el Concilio Vaticano II, ya tal cual hubo una apertura mayor. Y tenés así que hoy en día, ¿qué vemos? Es más, lo que siempre se ha visto, la asistencia a la iglesia, ¿quiénes vienen más? ¿Mujeres u hombres? Aunque ahora les ganamos. Hoy les ganamos. Ahorita vemos más hombres que mujeres, ¿verdad? Pero normalmente es la mujer la más sensible a las cosas espirituales, religiosas. Y hay cosas que están cada vez más apareciendo más la mujer. ¿Sí? Pero cada quien en su lugar. ¿Sí? Toda la iglesia se ha promovido. Por eso, ejemplo, aunque parezca que no, por eso la iglesia está en contra del aborto. ¿Por qué? Porque el aborto es incluso un atentado contra la vida misma de la mujer. Claro, algunos me dirán, pero es que los abortos clandestinos, pues es que no es de que se tenga que abortar. No. Pero por eso también hay que conocer. ¿Por qué la iglesia está en favor de la vida? Pero cuántas personas, lo que dije la otra vez, ¿no? Que hasta cuando se establece una ley que despenalice el aborto, las mismas mujeres son hasta las que celebran, celebrando que se pueda matar a un inocente. Porque al final de cuentas es eso, matar a un inocente, el que menos la debe y la tiene que pagar. Sea de una violación o por lo que sea la razón, el menor es el que la paga. Simplemente las estadísticas, ¿cuántas denuncias se presentan? Y de un 100% de las denuncias que se presentan, ¿cuántas veces se atrapa al delincuente? Más bien el 99% queda impune. Y cuando los logran atrapar, ¿cuándo los pueden condenar? Ya están las estadísticas. ¿No hay sentencias? No hay sentencias. Porque aunque a veces los atrapan, cuando los logran atrapar, no se concluye todo el proceso jurídico, penal, porque no hay sentencias. Aunque puedan estar en la cárcel, no hay sentencias. Acuérdense que la sentencia es, si eres culpable, y por eso te condenamos, te sentenciamos a tanto tiempo de cárcel. Hay los que están en la cárcel, hay muchos que están en la cárcel y pueden pasar años y no hay sentencia. Porque siguen los procesos y no se acaban. Y mientras, entre que si es culpable o no, muchos ahí se quedan inocentes, y están en la cárcel también. Pero bueno, esos son otros temas, ¿verdad? Nada más que sí quería aclarar, la iglesia sí ha promovido. Y es más, defiende la dignidad de la mujer. Creo que es una de las instituciones que más lo ha hecho. Pueden existir otras, y qué bueno que haya otras también, que busquen eso. Pero la iglesia también, y la iglesia debe de ser ese espacio, de volver a encontrar ese respeto y esa dignidad para todos. Y ahora sí ya paso a lo siguiente. Les dejé la tarea de que leyeran sobre todo el número 27. Pediré de saber si sí lo leyeron. Sí.
¿Sí? Pues entonces yo quisiera entonces escuchar sus comentarios sobre lo que leyeron. Nada más no se peleen por participar. Yo. Pues más que nada, así mismo como usted nos pidió de tarea, ahí aparecen sobre las luces y las sombras de los ancianos. Y pide que la pastoral de la iglesia se enfoque también en darle divulgación a este tema de los ancianos, más que nada. Ahí sí nos mencionan muy pocas luces, también nos mencionan muy pocas sombras. Entre una de las luces está la de la sabiduría que tienen ellos. Y entre una de las sombras que nos menciona el número 27, pues está también la apatía que tienen los ancianos en cierto momento de su vida debido a las situaciones por la discriminación que sufren. Eso es lo que yo más o menos comprendí de ese número. ¿Alguien más? Pues es que, bueno, yo también lo leí y más que nada habla de todo eso y también que nosotros como personas, o sea, no le damos un valor al anciano porque realmente, pues, como personas valen mucho. Primera porque ya vivieron y tienen sabiduría de vida. Segundo porque por respeto, ¿no? Más que nada por respeto y por lo que nos han enseñado. En las sombras sería que nosotros somos muy apáticos con ellos y hasta a veces groseros. Incluso nosotros hasta mismos con nuestros propios padres, ¿no? Porque ya son mayores de edad y a veces no les tenemos paciencia o pensamos tenerles paciencia, pero realmente no la tenemos. Y la verdad es, a mí eso sí me preocupa porque al final de cuentas nosotros también vamos a llegar a esa edad. ¿Y qué vamos a hacer si nosotros estamos promoviendo que seamos, o sea, mal educados con ellos? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos que estamos dando el ejemplo? Eso fue lo que yo entendí. Yo entendí que el desarrollo de la urbanización, el desarrollo industrial y todo ese tipo de labores cotidianas han dado preferencia a desarrollarnos y no a tomar más en cuenta a los ancianos debido a que no son útiles para el desarrollo, sino en cambio, a pesar de todo lo que conforme nos vamos desarrollando, por la redundancia, no nos fijamos o no tenemos en prioridad o no hacemos que los ancianos estén en una buena salud, una buena vida y en buenos entornos en los cuales deberíamos de darles. Bueno, fíjense bien, primero partimos de lo que nos dice San Juan Pablo II en este número. Él hace dos cosas. Primero, nos va diciendo que hay culturas, o vamos a llamarle sociedades, donde se aprecia mucho al anciano. Y sobre todo, ¿en cuál punto es donde se le aprecia más? Eso que decían, que se les reconoce su sabiduría, ya obtenida por sus años en esta vida, en este mundo. Ya ven que hasta luego dice que más sabe el diablo por qué. Por diablo. Por los años que vive más que por diablo, ¿no? Bueno, fue mala comparación, ¿verdad? Pero bueno, no es de que los ancianos son diablos, ¿no? Pero pues precisamente su sabiduría. Y hay culturas que sí respetan eso. Por ejemplo, un dato anecdótico, no, más bien una enseñanza. A nosotros sacerdotes se nos conoce también como presbíteros. Y la palabra presbítero precisamente significa eso, anciano. Sí, es una palabra griega que significa anciano. Y se supone que el anciano es el que tiene la sabiduría. Y entonces hay culturas que les respetan eso, que los apoyan, que los cuidan, que los protegen. Pero también dice San Juan Pablo II que en otras culturas
sobre todo en donde están más los avances industriales, donde hay una vida más urbana, se nota más el desdén, el desprecio, la discriminación y todo lo que va en contra de ellos. Porque como ya no están en edad productiva, ya se empiezan a hacer como un cero a la izquierda, que ya no tienen valor. Y en algunos casos incluso los relegan a dónde. Y qué bueno que existan estas instituciones, asilos. Pero qué bueno fuera para que haya una mejor atención para ellos, ¿verdad? Pero más bien, luego los asilos son usados ¿para qué? Para deshacerse de ellos. ¿Sí? Y a veces no se les valora, porque ya no son productivos. O en los mismos ambientes del hogar, donde ya no le hagas caso, ya está chocheando, así decían. O sea, ya no saben, ya se le están yendo las facultades. Porque llega la edad de los nunca, que nunca se les olvidaba, que nunca se cansaban, que nunca dolía, nunca me dolía aquí. Nunca les dolía nada, etc. Y sí, porque muchos van dependiendo ya de los demás. Y a veces es en la propia familia donde encontramos que no. O sea, se supone que la familia debería ser ahora para ellos, los que los protegieran, los que los cuidaran, los que los atendieran. Pero tristemente no. Partiendo de eso, por eso yo fue una de las tareas que les dejé. Partiendo de esos dos, yo les dije, ¿qué luces ves? Pero en tu comunidad, en tu entorno, ¿qué cosas buenas ves hacia los ancianos? No de los ancianos, porque puedes reconocer que son sabios, pero eso lo tienen ellos. No, yo dije luces, o sea, cosas buenas que se dan para ellos. ¿Ya? Porque lo negativo es lo que se hace contra ellos. Y aquí deberíamos partir en mi sociedad, en los ambientes en que yo me desenvuelvo. Escuela, trabajo, calle, hogar. ¿Cuáles son las cosas positivas que se ven para los ancianos? No hablamos de Melchor Campo, pero sí. Porque es nuestro entorno. ¿Cuál es la situación de los ancianos en Melchor Campo? Pues yo diría que más que nada los utilizamos, ¿no? Vamos a partir a ver si encontramos algo positivo. Porque, pues sí, los queremos, pero para que nos cuiden a los hijos o para que nos apoyen en algo, nosotros. Pero que nosotros hagamos algo por ellos. Bueno, yo en el caso de mi familia, yo tengo a mis padres. Mi papá pues nunca trabajó en empresa, entonces ahorita entre todos nuestros hermanos, o sea mis hermanos, los apoyamos económicamente para que ellos salgan adelante. Bueno, nosotros estamos haciendo algo por nuestros padres, pero yo creo que aquí en Melchor pues la mitad de la gente no hace eso. Yo a veces he visto que tengo un tío que en lugar de cuidarlo, lo regañan los hijos. O le dicen, ¿sabes qué? Esto no puedes comer y hasta se lo arrebatan. En lugar que le digan, ¿sabes qué? No, espérate tantito, papá, mira que te hace daño. Pero bueno, cómetelo. Para la otra vez mejor no lo comas porque te puede hacer daño. O sea, hay formas de hablarles. Nosotros como hermanos, yo en lo particular con mis padres, he tratado de portarme lo mejor que pueda. ¿Por qué? Porque estoy dando un ejemplo a mis hijos que de la misma manera quiero que a mí me traten. ¿No? Medio cobija. Porque sí, gracias a Dios sí existen gente que los atiende, sí, que están acompañados y que se necesitan ahora ser mantenidos, sí los hay, que no pasa ninguna privación, ninguna necesidad, sí los hay, ¿verdad? Y también se les reconoce
porque pueden aportar todavía, ¿verdad? Sí, sí hay. Y hay instituciones que apoyan en esta tarea. E incluso la iglesia, otra vez, incluso la iglesia. Pero claro, parece que es más lo negativo, porque a veces desde la propia familia que no los atienden. Los ministros, sino porque sean chismosos o que vayan a juzgar, los ministros de la comunión se dan cuenta de esto, ¿no? En cuántas ocasiones están en cuartos mal ventilados, sucios, o incluso en el rincón de la misma casa. Sí, se hacen tercos, sí, se hacen necios. Papá, mamá, abuelo, abuela, ¿sabes que te hace daño comerte eso? Y ahí está, déjame, sí, hay la terquedad, sí, hay la necedad. Pero creo que también hay la comprensión, hay la compasión, hay la misericordia, la paciencia, todo eso. En cuántas ocasiones ancianos que van rodando de casa en casa, porque los propios hijos ya no los aguantan. O como se convierten en papás de los papás, que ahora en lugar de todo, regañan a sus propios papás. O a veces los amenazan. Si no se plegan a la voluntad de los hijos. Por ejemplo, un chantaje amenaza. Ya no te traigo a tu nieto, a tu nieta. Porque hay los nietos amansabuelos. Porque ya ven que los abuelos luego dicen, y algunos hasta como expiación, ¿no? Lo que no atendí, lo que no hice por mis hijos, ahora lo hago por el nieto. Y ya ven que luego son medios especiales, ¿verdad? Ahí sí se nota luego a veces más los nietos consentidos, ¿verdad? Entonces, sí hay mucha marginación, sí hay mucho desamparo, si hay mucho abandono. Por ejemplo, ¿cuántos hijos o nietos que poniendo el empeño y el esfuerzo pueden traer a los ancianos a la iglesia? Porque luego ellos sí quieren participar de las cosas religiosas. Pero los hijos o los nietos, no tengo tiempo o no tengo dinero ni para el taxi. Ahora sí, ¿verdad? ¿Y a cuánto los privan de su alimento espiritual, de su alimento religioso? A veces a los sacerdotes los mandan llamar ya cuando se está muriendo. Y quieren que en el momento, y pues también ya tenemos otras ocupaciones, y hasta piensan, no, el padre no pudo. No piensan así. No quiso. Pero sí nos mandan llamar, ya cuando se está muriendo. Pues dices, y todo el tiempo que duró la enfermedad, ¿cuándo se preocuparon por su atención espiritual? Así como se preocuparon por la comida o la dieta, es que no debes de comer esto. O le llevan al doctor o lo llevan al doctor. ¿Por qué no se preocupan también en lo espiritual? Vamos a buscar con tiempo que el sacerdote lo atienda, que se confiese, si es necesario que lo unja, y si no, que por lo menos lo confiese, y ya se le empieza a llevar la comunión. Hay muchas familias que no les preocupa eso, y menos se ve que vaya el ministro a llevarle la comunión. Es más, en algunos, tal vez no tienen redes sociales porque no hay internet, pero sí existe la radio. Nada más cuestión de buscar la estación donde transmiten la misa dominical. Existe la televisión y la televisión abierta, donde también hay un canal que transmite la misa, incluso de la basílica. Pero ni siquiera eso le dan a sus ancianos. Ya no se diga cuando ni siquiera los mantienen, ni cuando los asean. O sea, sigue habiendo eso, el desprecio. Y por eso San Juan Pablo II nos dice,
nos pide que nosotros, la pastoral de la iglesia, debe de ayudar a qué. La iglesia debe estimular a todos a descubrir y valorar a los ancianos en la sociedad, en la iglesia y en particular en cada familia. ¿Sí? Y entonces hay mucho campo por hacer también ahí, ¿verdad? Porque los ancianos también son seres humanos. ¿Que ya se les olvidan muchas cosas? Sí, pero siguen siendo seres humanos. Que luego parece que se hacen tercos y necios. Siguen siendo seres humanos, ¿no? Tal vez ya están postrados en una cama, pero siguen siendo seres humanos. Y con mayor razón más necesitados. Y por eso parece que me salté, pero de ahí paso a otro punto. Si estoy diciendo del lugar que se debe dar a los ancianos, la protección, el cuidado, la atención, pues no se diga con los niños. Los niños, que tienen derecho a la vida, sí, ese es el principio inalienable, pero tienen derecho a tener un hogar, pues, que se llame hogar, donde pueda contar con el amor de los padres, con el cariño, la protección, y no solo, otra vez, y no solo la manutención, pero tristemente cuántos ni siquiera cumplen con eso, con la manutención siquiera. Se separan las parejas, ¿y a cuántos tienen que andar demandando para que dé la pensión? Porque parece que al separarse de la pareja se olvida de que son padres y les tienen que pelear. Y todos los pleitos que no vayan ante las autoridades. Y ahí sí luego excusa a los hijos, ¿no? ¿Y a los niños a qué se les está condenando? A ser criados y educados de esa mala manera. Los niños tienen todos esos derechos, pero muchas veces también se olvida. ¿Por qué? ¿Cuántos abusos? ¿Cuántos maltratos? Otra vez, como lo dije de los ancianos, ¿cuántos abandonos? ¿Cuántos niños que viven más bien en la calle? Y algunos dicen, de vivir en la calle, oye, pero es bien peligroso y bien difícil. Pues mira, de vivir en la calle, vivir en mi casa, prefiero la calle. Porque los ambientes en los que luego les toca, dices, híjole, está peor. Dice San Juan Pablo II, procurando y teniendo un cuidado tierno y profundo para cada niño que viene a este mundo, la Iglesia cumple una misión fundamental. En efecto, la Iglesia está llamada a revelar y a proponer en la historia el ejemplo y el mandato de Cristo, que ha querido poner al niño en el centro del reino de Dios. ¿Se acuerdan? Dejen que los niños vengan a mí. Y la otra, para los que son como ellos, es el reino de los cielos. Y hasta dice, hay una parte donde dice, y hay de aquel que haga algo contra el niño, porque los ángeles que están con Dios velan y protegen a esos niños. Y es un atentado y una ofensa mayor, porque son como los ancianos, débiles. Unos están apenas creciendo y otros pues ya están en las últimas etapas de su vida. Y entonces la Iglesia tiene que hacer más. Por ejemplo, en su momento en la ONU hubo la declaración, ¿no? La Carta de los Derechos de los Niños. Y qué bueno que haya esas iniciativas. Pero ¿qué se da en la vida diaria? ¿A cuántos niños les llegan el derecho de la educación? Y no me refiero a mandarlos a la escuela, que ya es un decir, porque hay padres que se despreocupan de sus hijos en la escuela, o ni los inscriben. Yo me refiero a la educación religiosa. ¿A cuánto les niegan ese derecho? No los acercan. No los dejan conocer a Dios y que sepan que Dios los ama con el más tierno amor.
muchos niños les quitan ese derecho. Pero ese derecho que acabo de decir no está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, ni en la de México. Yo le agrego. Pero es un derecho. Hacer criarlos con amor, respetándolos, protegiéndolos. Porque a lo mejor sí les protegen contra amenazas externas, pero luego a los niños, ¿quién los protege de los golpes de los propios padres o de los abandonos? Otra vez, cuando se separa la pareja, ¿cuántos padres o madres abandonan a sus hijos? Ya no se interesan ni saben de ellos. ¿Cuál viene a ser una parte de la solución? La acogida, es decir, recibir el amor, la estima, y es servicio múltiple y unitario. ¿Qué es el servicio múltiple y unitario? Múltiple. La atención material. La atención o servicio afectivo, educativo y espiritual. Ese es el servicio múltiple, pero que debe estar unido. Material, es decir, proveerlo de lo necesario. Tal vez no lujos, pero por lo menos lo necesario. En todo, en la comida, en el vestido, en el hogar, en la casa. Pero también afectivo, o sea, cariño, amor, para que crezca su autoestima, educación. Pero también San Juan Pablo II dice espiritual, lo que decía ahorita los derechos religiosos. Dice la acogida, el amor, la estima, el servicio múltiple y unitario a cada niño que viene a este mundo deberá constituir siempre una nota distintiva e irrenunciable de los cristianos. O sea, es lo que nos debería distinguir. Pero a veces es algo que no podemos renunciar nadie a buscar eso para los niños. ¿Por qué? Porque así los niños, a la vez que crecen en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres, pues serán una preciosa ayuda para la edificación de la comunidad familiar, para la sociedad y para la iglesia. Pero algo que no entienden los papás. Todo eso que estoy hablando que se debe de hacer en los niños, también va a ser fuente de la santificación de los papás. Y verdad que en eso no se había reparado. Mientras yo mejor atienda, cuide, acerque a Dios a mis hijos, yo también me estoy santificando ahí. Cuando me salgo en las madrugadas a trabajar, cuando les preparo la comida, bueno, ya ven que luego a veces preparar la comida es meterla al horno de microondas y ya porque ya se comprovecha nada más de calentar. Algunos ya le hacen así. Ya ven que están desapareciendo los comedores. No sé si se habían dado cuenta de eso. Antes se compraban comedores de esos, porque era cuánta familia. Y se tenían los antecomedores, que eran mesas más. Ya en lugar de los comedores se empezó a hacer como un antecomedor. Yo he llegado a casas donde ya no hay comedor. Las llamadas barras. Ya. Y es más, en algunos ya ni siquiera he visto estufas. Porque están los hornos de microondas. ¿No? Están las cafeteras, los Nutribullet, Los hornos de aire, ¿no? freídoras de aire. O las hornos eléctricos, todo eso. O sea, yo sí he visto casas así. Y entonces,
Porque muchos están preocupados. Pues nada más cumplo por cumplir y ya. Y como dirán por ahí, pero ¿qué no entienden? Que cuando tú, por eso decíamos el servicio múltiple y unitario, material, afectivo, educativo y espiritual. Porque mientras tú cumplas todo eso, tú también te estás santificando ahí. Algo que, y yo también lo traslado, cuando tú te preocupas, atiendes, no desprecias, no marginas, no abandonas a los niños y a los ancianos, ahí también está nuestra santificación. Empezando por los papás de los hijos. Y de los hijos hacia los papás, cuando ya estando grandes, los atienden como debe de ser. ¿Verdad que no la habían visto así? Más o menos. Pero el de los papás hacia los hijos, normalmente no. Normalmente no. Normalmente no. Por eso qué importante es todo eso, ¿verdad? Bueno, preguntas sobre estos dos temas que hoy vimos, ancianos, niños. Pues no tanto pregunta, padre, comentario. Por ejemplo, mi esposa ve al nieto muy animado a acercarse a ser monaguillo y le comenta a nuestra hija, pero nuestra hija como que no del todo, como que pone sus trabas e inclusive hasta ella misma se ofrece. Yo voy por él, yo lo llevo, mi esposa, y yo le digo, yo le compro su sotana, tú no te preocupes. Pero sí, cuando los hijos o los papás, el pequeño que se quiere acercar a ellos, sí es una trampa. Sí. Pues aquí tendríamos más de 100 monaguillos, ¿verdad? Tendríamos. Pero el problema no son los niños. No son los papás, por ejemplo. Son los papás. La mamá de Ingrid no tiene tiempo, pero la niña. Bueno, sin decir nombres. Pero la niña yo veo que es bien animada y dice la tía, híjola, es que sí, la niña es la que quiere. Y nosotros no te tenemos que poner trabas, pero sí nos tenemos que dar tiempo. Lo malo es que hay un mensaje, pero sí dice el nombre, ¿verdad? ¿Por qué no lo pone? El mensaje. Que lo escuchen la transmisión y lo escuchen los que están aquí. Sí, por ejemplo, ya nosotros, A ver. ya es, ¿me voy a poner? ¿Los dos? No, el primero que me... ¿De Víctor Alexis? Sí. Escuche, por favor. Sí. Si le sube el volumen estaría Soy bien. Alexis. Estamos bien, ya mejor. Ya quiero volver a misa. Gracias por preguntar por nosotros. Mándenme a saludar al Padre. Gracias. ¿Se escucharon? Ya quiero Regresar. regresar a misa. Qué ¿Sí? bueno. O sea, los niños no son el problema. Luego son los papás. No, de este caso que escucharon, no. Al contrario de ellos hemos visto mucha colaboración y participación. Yo lo he dicho aquí, hay testimonios de papás que me dicen, padre, incluso hemos vuelto a la iglesia, pero por ellos. Son ellos los que quieren. Eso es lo que dice. Ellos son los que la animan al papá o a la mamá que hagan a un lado sus obligaciones. Son otras ocupaciones. Y ellos vienen porque vienen. Porque quieren y les gusta. Por eso digo, aquí tendríamos cientos, pero no todos. ¿Por qué? Por aquí se dio razón que los papás ponen. Porque luego el problema, no de todos, gracias a Dios, pero sí son los papás. Por eso dije, ¿cuántos no nos acercan a la iglesia? Ya no les preocupa eso. Y hay algo por hacer.
hacer. Otra vez hay un gran campo de trabajo que se necesita. Por eso son los ancianos y los niños. Son como lo opuesto, pero muchas cosas son parecidas, ¿o no? Y con respecto a los ancianos, pues nosotros hemos tenido que pasar por un proceso de evangelización como personas, como cristianos, como católicos, y a ese nivel, claro que atendíamos a mi difunto papá, a mi difunto padre, lo atendíamos ya de diferente manera, pero si no hubiéramos tenido ese acercamiento de evangelización, sí, a lo mejor hubiera sido muy diferente y hubiera sido muy pesado, muy difícil. No nos hubiéramos comportado como nos comportamos al último. Por ello que yo siempre, cuando tengo la oportunidad de mis amistades, decirles si tienes a mamá y tienes a papá, aprovéchalos, porque hoy en día es muy difícil, y todo en vida, hermano, porque después ya. Pues aquí entonces es promover. En la iglesia debemos promover, impulsar, animar y tener iniciativas de más apoyo, tanto para los niños. Por eso yo lo digo, en las parroquias donde yo he estado, nunca había invitado a que hubiera monaguillos en ninguna parroquia, O sea, estaban los que estaban. Y cuando no había problema, porque normalmente pedía a los centros, a los grupos y movimientos que se hicieran cargo de las misas del domingo, ya tenían asignado su horario y todo, ¿no? Entonces yo no necesitaba de eso, así lo decía, ¿no? Y cuando llego aquí, ya había un pequeño grupo. Pues el primer año, pues seguimos. Pero en una se me ocurrió, ¿y por qué no invito? Aunque yo pensé, pero ¿cómo se les va a atender? ¿Quién los va a atender? Todo lo que implica eso, ¿no? Y pues ahí se verá. Que me aviento. Lo bueno es de que hubo luego respuesta. Y por eso ya cada año los invito. Ahorita más o menos tenemos que, como 20, ¿no? 24. El número mayor que tenemos era 17. Y hoy 24. Entonces en la iglesia también hacemos esa promoción. Ahorita por la pandemia no podemos hacer algo más. Pero por ejemplo aquí ya se había hecho también una actividad con ellos. Precisamente que los niños del catecismo fueran a visitar enfermos. Que es una tarea inconclusa que tengo también con los jóvenes. Pero ya se hizo con los niños. Entonces, estamos tratando de promover más acciones, tanto en favor de los niños, pero también en favor de los ancianos. Pero necesitamos más. Y que claro, todo comienza ¿en dónde? En el propio hogar. Porque cuando se haga todo esto en favor de los niños o los ancianos, nuestras sociedades estarán mejor. Nuestra sociedad estará mejor. Y lógico, nuestra iglesia. Porque se estará manifestando y viviendo la verdadera fe. Porque es así como Cristo se preocupó por los más necesitados, los más marginados. Nosotros como iglesia también lo tenemos que hacer. Y claro, el último tema que hemos visto, una mejor y mayor promoción de la mujer. Entonces esos son 3 campos que tenemos que trabajar mucho. Una promoción de la mujer, una atención y promoción para los niños y para nuestros ancianos. Ojalá que en su momento, cuando ya empecemos a concretizar más esto de la pastoral familiar, pues veamos prioritarios estos asuntos. Y ojalá todos como iglesia lo hagamos. ¿Quedamos? Bueno, pues vamos a culminar, porque ya les había anticipado la vez pasada que viene un tema bien polémico. Ya ven que otra vez lo dejé en suspense.
que es lo de la transmisión de la vida, la defensa y la promoción de la vida. Entonces ahí entra mucha polémica, sobre todo con lo que vemos en la sociedad actual. Ese será el siguiente tema. Dios mediante el próximo viernes. ¿Quedamos? Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de nuestro poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un saludo de manera especial a los monaguillos que ahorita no se han podido presentar por distintos factores. Ivana Valentina, Saúl Emanuel, Viridiana Emanuel, Camila Guadalupe, y hoy un poquito también luego, está medio delicadón, se hace muy delicado este Víctor Alexis y también su hermano, que tenemos en su hermana Valeria un gran prospecto para monaguillos y tiene 5 años y ya quiere. Yo saludo a los demás monaguillos, tanto los que están aquí como los que pertenecen, y sobre todo los que están pasando por situaciones muy difíciles de enfermedad, tanto del coronavirus como de cualquier otro tipo. Un saludo para todos. Que esta es mi oración para ustedes, por ustedes, que tal vez no los menciono tal cual en la misa, pero en mi corazón, en mi mente, están todos, porque yo pido por todos. Entonces, sobre todo los que están sufriendo ahorita, un saludo para que le echemos ganas todos y confiemos en Dios. ¿Sale? Nos vemos en la siguiente.